Mi suegra y mi cuñada planearon en susurros cómo iban a robarme la herencia de mi mamá. Lo planearon en el funeral. Mientras yo lloraba en el cajón, ellas hacían cuentas en la cocina. Me tomó 18 meses descubrirlo y otros 6 meses destruirlas a las dos. Mi mamá murió a los 63 años de cáncer de páncreas. Lo único que tenía para dejarme era una casa en Guadalajara. Una casa pequeña, de 2 cuartos donde yo crecí, tasada en $200,000. Era todo. Era lo único que mi mamá había construido en su vida, y la familia de mi esposo me la robó en 6 meses. Conocí a mi esposo Daniel a los 25 años. Era guapo, profesional de buena familia. Al menos eso parecía. Su mamá, doña Carmen, era una mujer elegante de Polanco. Su hermana Mariana, una abogada en un despacho importante. Yo era contadora pública de un pueblo de Jalisco. Tenía 26 años cuando me casé con él. Desde la boda, sentí que la familia de Daniel me veía con desprecio. Doña Carmen me presentaba a sus amigas como la esposa de mi hijo, nunca por mi nombre. Mariana se burlaba de mi acento de pueblo cuando creía que no la escuchaba, pero Daniel me defendía, decía que era cuestión de tiempo, que iban a aceptarme. Yo le creí durante 5 años. Cuando mi mamá se enfermó, yo manejaba 6 horas cada fin de semana de Ciudad de México a Guadalajara para cuidarla. Daniel a veces me acompañaba, su familia nunca, ni una visita, ni una llamada. Pero el día del funeral, doña Carmen y Mariana llegaron juntas, vestidas de negro elegante, con flores y abrazos. Yo estaba destrozada. 3 días después del entierro, doña Carmen me invitó a comer. Estaba más cariñosa de lo normal. Me dijo que estaba preocupada por mí, que veía cómo el dolor me estaba afectando, y entonces me dio un consejo que sonaba lógico. Me dijo que con la casa de mi mamá iba a tener problemas con el SAT, el sistema de impuestos en México, que me iban a cobrar tantos impuestos que iba a perder dinero. Su solución, según ella, era simple, que pusiera la casa a nombre de Daniel. Como esposo, él podía recibirla con menos impuestos. Nada cambia, me dijo. Es solo papelería. La casa sigue siendo de la familia. Yo nunca había manejado tantos papeles legales en mi vida. Mi mamá nunca me enseñó porque ella tampoco sabía, y doña Carmen lo sabía perfectamente. Me llevó a un notario que era amigo de la familia. Yo firmé los documentos sin leerlos completos. Estaba mareada del dolor. Daniel estaba a mi lado, sosteniéndome la mano. Doña Carmen sonreía, diciéndome que estaba haciendo lo correcto. Mariana revisaba los papeles porque sabía de leyes. Salí de esa oficina pensando que me había ahorrado un dolor de cabeza fiscal. En realidad, acababa de regalar la herencia de mi mamá. 6 meses después, Daniel me dijo que necesitábamos hablar. Lo dijo con voz firme, ensayada. Me dijo que ya no era feliz, que las cosas no estaban funcionando, que quería el divorcio. Yo me quedé en silencio sin entender de dónde venía. Llevábamos 5 años juntos. No había peleado con él, no había problemas. Y entonces me dijo la frase que todavía me da rabia recordar. Me dijo, lo mejor es que te vayas de la casa de Guadalajara mientras procesamos los papeles del divorcio. Y entonces caí en cuenta la casa de mi mamá, que estaba a su nombre. Le pregunté si su familia sabía que íbamos a divorciarnos. Me dijo que sí, que su mamá había sido la que le había sugerido el divorcio. Yo me senté en el piso de mi casa, y por primera vez en mi vida entendí lo que era ser estafada por las personas que se suponía me amaban. No le grité, no lloré frente a él, no hice escándalo. Esa noche dormí en la sala, y a la mañana siguiente hice 3 cosas. Primero, llamé al notario amigo de la familia y le pedí copias completas de todos los documentos que firmé. Segundo, llamé a mi prima Tere y le pregunté si me podía contar otra vez exactamente qué escuchó en la cocina ese día. Tercero, abrí una libreta nueva y empecé a anotar todo lo que sabía de la familia de Daniel. Una semana después, recibí una llamada de mi cuñada postiza, Lucía, la esposa del hermano menor de Daniel. Estaba llorando. Me dijo que no podía vivir con la culpa, que ella había escuchado a doña Carmen y a Mariana planeando todo desde antes del funeral de mi mamá, que el plan original era esperar a que yo heredara la casa para meterla en la familia, que Daniel sabía desde el principio que el divorcio era parte del plan. Yo grabé esa llamada con permiso de Lucía. No fui a un abogado de divorcio. Fui a un abogado especialista en fraude inmobiliario. Le conté todo.
Le entregué los documentos del notario, la grabación de Lucía y mi libreta de notas. El abogado me miró y me dijo algo que cambió todo. Me dijo, esto no es divorcio, esto es fraude planeado. Y si lo demostramos, no solo recuperamos la casa, pueden ir a la cárcel los tres. Pasé los siguientes 18 meses, recolectando pruebas en silencio. Le pedí a Lucía que grabara conversaciones casuales con doña Carmen sobre la casa. Investigué el historial del notario, que resultó ser un viejo amigo del padre de Daniel y había hecho trámites cuestionables antes. Encontré los registros de transferencia de la casa. Documenté que Daniel había aplicado un crédito hipotecario contra esa casa, solo 2 meses después de que la pusimos a su nombre. Mientras yo construía el caso, Daniel y su familia pensaban que yo estaba derrotada. Yo había salido de la casa. Había firmado los papeles preliminares del divorcio. Estaba viviendo en un departamento pequeño en Coyoacán. Doña Carmen presumía con sus amigas que su hijo se había liberado de esa muchacha de pueblo. Mariana ya estaba mostrando la casa de Guadalajara a posibles compradores, porque iban a venderla en cuanto el divorcio se finalizara. El golpe definitivo llegó por accidente. Lucía me envió un mensaje. Doña Carmen había celebrado su cumpleaños con un brindis, y en el brindis, frente a toda la familia, dijo, por mi nuera traidora, que pensó que iba a ser parte de esta familia, pero al final las cosas vuelven a su lugar. Lucía grabó el brindis completo. En el video, doña Carmen, Mariana y Daniel se reían mientras hacían chistes sobre la herencia de mi mamá. Tenía toda la prueba que necesitaba Shotara Sharim. Mi abogado presentó la demanda un martes en la mañana, por fraude inmobiliario, conspiración para defraudar y abuso de poder fiduciario contra doña Carmen, Mariana, Daniel y el notario amigo de la familia. La demanda incluía la grabación de Lucía, el video de cumpleaños, los registros bancarios y testimonios de 3 testigos. Pedimos la nulidad de la transferencia de la casa, restitución completa y daños morales por 2 millones de pesos. Daniel me llamó esa noche. El día de la primera audiencia, doña Carmen llegó al juzgado vestida de luto, como si ella fuera la víctima. Mariana, su hija abogada, había contratado a 3 abogados para defenderla, gastando una fortuna que no se podía dar el lujo de gastar. Daniel se sentó en el banco de los acusados con la cabeza baja, y cuando el juez vio el video del cumpleaños, donde se reían de la herencia de mi mamá muerta, el silencio en esa sala fue ensordecedor. El caso tomó 9 meses. Al final, el juez ordenó la nulidad completa de la transferencia. La casa volvió a mi nombre. Doña Carmen y Mariana fueron sentenciadas a 3 años de prisión por fraude conspirativo, sentencia que pudieron negociar a libertad condicional con vigilancia electrónica y multa de 1 millón de pesos cada una. El notario perdió su licencia. Daniel pagó daños morales y costas legales. Su despacho lo despidió cuando se enteró del caso. Pero el verdadero golpe llegó después. Resultó que doña Carmen había hecho lo mismo antes. Había una hermana mayor de Daniel que yo nunca conocí, porque la familia la había borrado cuando ella se casó con un hombre que no aprobaban. A ella también la habían defraudado, pero nunca había tenido el dinero para demandar. Cuando vio la noticia de mi caso en el periódico, me buscó, me dijo, gracias por hacer lo que yo nunca pude. Hoy vivo en la casa de mi mamá en Guadalajara. La pinté del color que ella siempre quiso pintarla, un azul claro que le recordaba al mar. Tengo 34 años. No me he vuelto a casar. No estoy lista. Lo que aprendí de doña Carmen me cambió de manera permanente. Aprendí que las personas que se ríen de tu dolor mientras te abrazan son las más peligrosas que vas a conocer en tu vida. Hay 3 tipos de enemigos. Los que te enfrentan de frente, esos son los menos peligrosos, porque sabes dónde están. Los que te ignoran, esos son neutros. Y los que te abrazan mientras planean cómo destruirte, esos son los únicos que de verdad pueden ganarte. Si alguien en tu familia política te trata con demasiada amabilidad de repente, sin razón, sin precedente, una atención, la amabilidad sin contexto, siempre tiene un precio escondido. Mi mamá trabajó 47 años para pagar esa casa. Lavó ropa ajena. Vendió tamales en la esquina, crió a una hija sola. Y cuando murió, una mujer que nunca trabajó un día en su vida intentó robarse esa casa con una sonrisa. Pero a las mujeres como doña Carmen, que han vivido siempre del esfuerzo de otros, se les olvida una cosa: las mujeres que crecimos viendo trabajar a nuestras mamás, sabemos cómo defender lo que ellas construyeron. Si tu suegra te trata raro, escúchame una vez.
No te lo estás imaginando. Y si algún día te ofrece un consejo legal o financiero por tu bien, pide 3 opiniones más antes de firmar nada. Sígueme para más historias de las que el mundo intentó callar.